lo que está pasando en estos momentos con la crisis humanitaria de la Franja de Gaza. Vamos a tomar contacto con el cientista político de ahí, desde la Cisjordania, Javier Aboueit, quien nos va a contar todo lo que está pasando en estos momentos en Medio Oriente. Javier, muy buenos días, ¿cómo está? Eh, Buenos días, o a lo mejor días. Hoy nos hemos despertado aquí cuando son prácticamente la 1:30 de la tarde con bastantes malas noticias. La situación continúa empeorando momento a momento y claramente no se ve alguna posibilidad de solución ni en el corto y sin exagerar tampoco en el mediano plazo. Javier, estás en Cisjordania, para aclararle a las personas que Cisjordania es el territorio palestino, ¿no es cierto?, donde está la Autoridad Nacional Palestina, que está distante de la Franja de Gaza, que es donde en estos momentos se está viviendo una crisis humanitaria debido a el bloqueo que ha impuesto Israel alrededor, donde ha impedido el paso de alimentos, están sin agua, sin electricidad. Desde Cisjordania, ¿qué es lo que ustedes pueden ver y qué pueden hacer desde Cisjordania? A ver, hay que entender para los auditores de que esto todo era Palestina antes de 1948. Se crea Israel en Palestina en 1948, se lleva a cabo una limpieza étnica en Palestina donde más del 70% del pueblo palestino se convierten en refugiados y una gran cantidad de ellos llega a Gaza. Gaza y Cisjordania son los territorios que quedan después de 1948 en manos árabes o que Israel no pudo ocupar en ese momento. Y en Gaza, hoy en día, más del 70% de la población son refugiados y descendientes de aquellos que fueron expulsados por Israel en 1948. Cisjordania está aproximadamente a 80 kilómetros de Gaza. Yo me encuentro particularmente en Ramallah, donde la situación tampoco es normal. Estamos hablando de que acá hay una ocupación militar que incluye la colonización del territorio. Esa ocupación no solamente incluye la expansión de colonias, hay más de 700.000 colonos ilegales bajo el derecho internacional en territorio ocupado palestino, sino que también lo que es la opresión militar. En la última noche hubo muchas redadas en la gran mayoría de las ciudades acá en Cisjordania por parte del ejército de ocupación. Ya según datos del Ministerio de Salud palestino, ya son prácticamente 30 los palestinos en Cisjordania solamente que han sido asesinados por fuerzas de ocupación o por colonos israelíes durante esta semana, y por ende la situación está bastante tensa con el cerco que se está llevando a cabo sobre todas las ciudades palestinas en este lugar. Javier, si podemos aprovechar esta conversación mirando lo que han sido los distintos elementos de desarrollo con el paso de estos días, desde lo sucedido el pasado fin de semana con Hamas, luego la respuesta israelí, pero lo que ha sido también declaraciones desde otros países del mundo. De hecho, tuvieron visita, ¿no? Desde Estados Unidos en las últimas horas. Así es. Si se va a hablar del involucramiento internacional hasta el momento, yo creo que no se puede definir de otra forma, sobre todo en cuanto a las potencias occidentales, como que a Israel se le ha dado una luz verde para que haga lo que quiera. Y es un poco eso lo que con la noticia que comentábamos el día de hoy, es decir, Israel continúa recibiendo declaraciones de apoyo del punto de vista de que pueden hacer de que pueden hacer básicamente lo que quieran para poder, entre comillas, defenderse. Y hoy en día eso se ha reflejado en las órdenes entregadas por las fuerzas de ocupación israelíes para que 1.100.000 palestinos de la zona norte de Gaza sean desplazados hacia, y uno se puede preguntar hacia dónde, nadie sabe. Se dice hacia el sur, pero el sur también lo bombardean. No hay un corredor humanitario. Y todo eso está sucediendo mientras Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Francia continúan con esa clase de declaraciones. Eso sucede después de que no solamente el gobierno israelí señala que va a cortar la electricidad, el agua, los combustibles y los alimentos a Gaza, sino que efectivamente lo hacen. Hoy en día en Gaza no hay electricidad, el sistema sanitario ha colapsado, hay muchos más heridos en los hospitales, aproximadamente más de 6.000 de lo que los hospitales pueden recibir. Las morgues están colapsadas, ya hay más de 1.500 muertos en Gaza, lo que hace que ya se estén poniendo literalmente los muertos en las calles, ya que no hay lugar donde ponerlos, y la comunidad internacional continúa de esta forma. Yo creo que
Eventualmente, lo que podría llegar a suceder es que cuando los números de palestinos muertos pasen los 2.000, y miren lo brutal que estoy diciendo, ya van en 1.500, probablemente alguien de esos países que impulsó tanto esta respuesta israelí va a recordar a Israel, que es la potencia ocupante y que debe respetar el derecho internacional humanitario. Javier, a uno le llama la atención que sucesivas declaraciones y resoluciones de Naciones Unidas reconocen el fenómeno de que es una fuerza ocupante y que Israel efectivamente está en territorios que no le corresponde y que son palestinos. Y sin embargo, países como los que acabas de mencionar le entregan este apoyo irrestricto a Israel para que no solo continúe haciendo lo que ha hecho durante todos estos últimos decenios, sino que pueda aplicar medidas que son antihumanas, que van contra los derechos humanos, ¿no es cierto?, como por ejemplo dejar sin luz, sin agua y sin alimento a una población como la de la Franja de Gaza. Y por otra parte, mi pregunta va a ¿cómo se condice las declaraciones que hacen en un momento y las actitudes que tienen en otro estos mismos países? Y por otra parte, ¿dónde está? Y esa es una pregunta que uno se hace durante muchos años. ¿Dónde está el resto del mundo árabe que no sale en defensa de Palestina? Todas son preguntas que mucha gente se está haciendo, no solamente en Palestina, sino que en el resto del mundo árabe y eventualmente todos los que están mirando a esta zona. Creo que es muy importante lo que acaba de decir, porque según la cobertura de algunos medios de comunicación, esto comenzó el pasado sábado. Y acá estamos hablando de que hay 75 años de resoluciones de Naciones Unidas que no se cumplen y de que el pueblo palestino no vivió ningún día de normalidad por los últimos 75 años, desde 1948. Y eso es muy importante entender. Es importante entender de que la protección de civiles debe ser universal y para todos, no solamente para unos u otros. Los ataques a civiles deben ser condenados en cualquier caso. Y lo que está sucediendo en este momento es que se está alentando. A ver, nadie puede decir acá que no saben cómo actúa Israel cuando quiere atacar a Palestina. Esto no es primera vez que han habido bombardeos, aunque en contactos que he tenido con gente en Gaza y todos señalan gente que ha sobrevivido 4, 5 y 6 bombardeos importantes, que este en particular es bastante más brutal que otros. Estaba conversando esta mañana con la embajadora de Palestina en Francia, que es de Gaza, y en un momento me dice, deja llamarte de vuelta, que mi mamá me está llamando desde Gaza, y cuando me llama de vuelta está algo choqueada y me dice, les acaban de decir que tienen 1 hora para dejar la casa donde ellos han vivido, digamos, por siempre, y su madre ahora está en la calle sin saber absolutamente a dónde ir con 30 familiares más. ¿Dónde está el resto del mundo árabe? Hoy en día tenemos muchas visitas, hay mucha gente que ha venido, está Anthony Blinken, que en este momento está en Jordania, está la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, hay un festival de líderes europeos que viene a entregar su apoyo a Israel, incluyendo la presidenta del Parlamento Europeo, la maltesa Roberta Metsola, también la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, alemana. En otras palabras, hoy en día existe una situación que yo creo que el gobierno israelí no tuvo por mucho tiempo, porque acá no solamente que se le permita hacer, se le ha permitido hacer por 75 años, pero hoy en día hacen y reciben un apoyo importante. Yo no he visto ninguna declaración hasta el momento de ningún país occidental que llame, por ejemplo, a un alto al fuego, que llame, por ejemplo, a que haya un corredor humanitario. Todas las declaraciones que se han visto, con excepción probablemente de Noruega y de Irlanda, han sido en función de apoyar a que Israel básicamente haga lo que quiera. En cuanto al mundo árabe, existe mucha conmoción en este momento, porque existen muchos rumores, y es una de las principales noticias que se están dando acá en esta parte del mundo, de que parte de lo que está buscando Israel no es simplemente, digamos, desplazar a la población de forma temporal, sino que desplazarla de forma concreta, es decir, que la gente salga de Palestina y se vayan a vivir a Egipto. El presidente egipcio ha señalado que él por ningún motivo acepta que haya un nuevo desplazamiento de palestinos. Jordania, que es el país que ha recibido más refugiados palestinos en la historia,
El rey Abdallah hoy ha sido categórico con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, en cuanto a que los palestinos no pueden seguir pagando, de que cada vez que hay una crisis vayan a haber más refugiados palestinos y tengan que seguir saliendo. Y hoy es día viernes, que vendría a ser algo así como el domingo en Chile, y hay manifestaciones multitudinarias en todo el mundo árabe en favor de Palestina. Lo que significa que ciertos gobiernos, independientemente de que quieran o no quieran hablar, se ven en una situación de mucha presión popular, por cuanto las naciones árabes, incluyendo aquellos países árabes que normalizaron relaciones con Israel, hoy en día están todos en las calles reclamando libertad para Palestina. Estamos conversando a esta hora con el cientista político Javier Aboeid desde Cisjordania. Javier, el primer ministro israelí hablaba de estar en guerra, en conversación además que hemos tenido con algunos analistas internacionales de cómo interpretar el uso de ese concepto cuando se da esta figura, una suerte de escenarios híbridos, asimétricos, no convencionales, si podemos profundizar en eso. Acá yo creo que hay una diferencia a ver entre la definición técnica de lo que es una guerra, lo que buscan comunicacionalmente señalando que están en una guerra, y por otro lado, cómo los palestinos ven esta clase de declaración. Porque técnicamente una guerra es entre dos estados. Digamos, aquí lo que hay, independiente de todo lo que se pueda decir de cualquiera de los actores involucrados, acá hay un estado que es una potencia ocupante y un pueblo bajo ocupación. Acá no existen dos estados uno frente al otro. Cuando estamos hablando del efecto comunicacional, claro, Israel ha intentado en este momento comparar esto con lo que fue el 11 de septiembre en Estados Unidos. Y han sacado una serie de slogans, o están con nosotros o están con el terrorismo, que digamos fue la famosa frase del presidente George W. Bush. Los palestinos señalan, y lo que todos comentan acá cada vez que se habla de esto de la guerra, de que Israel ha estado en una guerra contra la existencia del pueblo palestino por los últimos 75 años. Y esto se ve simplemente como un episodio dentro de esto. Es muy lamentable, claro, y yo sé, por ejemplo, que en vuestro noticiario las noticias internacionales se tocan más que en otros lados y el tema de Palestina está constantemente, pero en general acá no se toca el tema de Palestina y por ende no se entiende el contexto en el cual por decenas de años hay resoluciones de Naciones Unidas que no son violadas. No se entiende, por ejemplo, y no se compara cómo es que la comunidad internacional hoy en día trata algunas ocupaciones en el mundo como nefastas e invierten incluso en armamento para terminar con ellas, como el caso de Ucrania, y en el caso de Palestina, digamos, hay una ocupación que a lo mejor a la gente no le gusta, pero es un poco más tolerable. Pero para 14 millones de palestinos y palestinas, tanto en el territorio ocupado como en el resto del mundo, la paciencia se acaba. Y la idea de que existe una comunidad internacional tan cómplice con lo que es algo que es flagrante, no se está ni siquiera escondiendo. Hay un gobierno israelí que dice no solamente estar en contra de un Estado palestino, que quiere matar los sueños de un Estado palestino. Literalmente Benjamín Netanyahu, hace un mes atrás, el primer ministro israelí. Eso todo ayuda a generar un contexto que no es conducivo absolutamente para nadie y no hay absolutamente que gane, salvo quienes creen que el pueblo palestino en algún momento va a decir: Israel, estamos muy agradecidos que nos hayas ocupado, no queremos tener nuestros derechos, no queremos ser libres, vamos a tomar nuestras cosas y nos vamos a ir. Eso ha fracasado por 75 años e Israel debería intentar algo distinto. Javier, justamente a propósito de cuáles son las posibilidades de intentar algo distinto en este conflicto que se alarga ya durante tantos años. Los palestinos existen y van a seguir existiendo y están ahí. Eso es un hecho y más allá de que les guste o no a algunos, y como con todos los pueblos, podríamos hablar de, no sé, el pueblo gitano, el pueblo, están ahí, existen y nadie puede negar eso. Por lo tanto, ¿cuál podría ser la salida? Hablabas hace un rato de que ha habido manifestaciones en los distintos países árabes, pero sus gobiernos no necesariamente actúan de acuerdo a lo que quieren sus poblaciones. ¿Qué posibilidades de llegar a algún tipo de acuerdo? ¿Cuál podría ser la solución para terminar con estos 75 años?
Yo creo que uno de los grandes problemas que existen acá en Palestina, punto uno, hay que entender que el tema de Palestina es un conflicto creado por la comunidad internacional. Palestina fue una víctima del colonialismo occidental, particularmente británico. Luego es Naciones Unidas quien decide dividir Palestina en dos estados y nunca efectivamente hacer que eso se lleve a cabo. Y desde ese momento a Israel siempre se le trata como una excepción. A Israel siempre se le trata no como un estado por encima de la ley, sino que como un estado fuera de la ley completamente. Acá hay principios básicos que no se respetan. Y si es que no hay una intervención internacional fuerte, esto no se va a acabar, porque acá Israel no tiene absolutamente ningún incentivo para dejar de hacer lo que ha estado haciendo por los últimos 75 años, porque puede tomar las tierras que quiera, puede hacer eventualmente lo que quiere, diplomáticamente no le va para nada mal, económicamente siguen subiendo bastante bien, y por ende, yo no sé cuál va a ser el primer ministro israelí que tome el riesgo de decir, saben que el pueblo palestino existe, el pueblo palestino está acá, van a estar con nosotros por siempre, y por ende la ocupación debe acabar. Y deben haber dos estados que viven lado a lado. Eso, hoy en día, en las condiciones que la comunidad internacional ha planteado a Israel, es algo que yo personalmente no creo posible. ¿Cuál es el problema de esto? Y es un tema, hay dos problemas muy importantes, uno que es a nivel local y otro que es a nivel internacional. A nivel local es que al permitir que Israel haga lo que quiera, hay muchos que creen que la posibilidad de un Estado palestino independiente que viva al lado del Estado de Israel ya es imposible. Cuando comenzó el proceso de paz en el año 93, había menos de 250.000 colonos israelíes. Hoy en día hay más de 700.000. Ese número continúa creciendo, están muy bien representados en el Parlamento, solamente en el gobierno. Solamente hace un par de días el gobierno israelí repartió miles de armas a estos colonos y ya van 5 palestinos asesinados por colonos israelíes en los últimos días. Por ende, ese es un problema real porque va a cambiar todos los paradigmas de solución. Pero el problema a nivel internacional es que acá se genera un precedente muy negativo, que es que uno, si tiene los amigos necesarios, uno puede, por ejemplo, anexionar un territorio por la vía armada, que es, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, un crimen de guerra, o un crimen de agresión más bien, pero en este caso se tolera. Entonces, se va a incentivar una práctica a nivel internacional que no ayuda absolutamente, no solamente en el caso de Palestina, sino que en el caso de todo el resto del mundo. Agradecemos esta mañana a Javier Abouyed, cientista político desde Cisjordania, dando seguimiento a este conflicto. Se ha dicho ya por varias décadas, pero en particular hemos dado una mirada a lo que ha sucedido en los últimos días y seguro vamos a mantener estas conversaciones. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego.